Ah, al final no se va a visto. Está fácil llega uno que otro más. Jamás. Dos ensayos, contenido de humedad, que es la ASTM D2216. Esta norma ASTM es muy importante ya. Todos nuestros ensayos de laboratorio están basados en ASTM. Hay la AASTO, la NTP, la MTC, pero la ASTM es la fundamental. ¿Qué Ese es significa? el origen de todas las normas. ¿Qué significan? Estándar, American Standard, materiales. Teórico. Claro, pero es como la ACI del concreto, es como el RNE de construcción de CPU. Es la norma base, ¿no? de todos nuestros equipos que tenemos. Están bajo la norma AST. Todos los equipos de Claro, ensayo. todos los equipos que vamos a utilizar tienen su especificación en la AST. Entonces, esta norma es estándar para todo. Esta norma es estándar para todo América del Sur, América del Norte y para algunos países de Europa. En Europa utilizan otra norma que es la norma británica, la norma europea y en Asia también se acogen esas normas. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar la norma ASTM D2216 para el contenido de humedad. El contenido de humedad es muy sencillo. Lo que vamos a hacer, vamos a ir a campo, vamos a ir a una cantera, vamos a grabar una calicata y vamos a obtener acá una muestra. Una muestra igual de acá de la calicata. Si nosotros queremos calcular el contenido de humedad natural en el lugar donde estamos haciendo esta excavación, vamos a tener que obtener esta muestra. Podríamos forzarlo o parafinarlo, ¿no? Si es una muestra arcillosa, la podemos tallar y la parafinamos. ¿Para qué? Para que el traslado al laboratorio no se altere sus propiedades. Entonces, vamos a hacer lo mismo en el caso de una calicata. En el caso de una calicata, vamos a obtener la muestra y lo ideal es, ¿no?, trasladarlo en parafina. Más o menos de esta forma, ¿no? Pero en una escala mayor. ¿Ya? Se talla la muestra in situ, se le echa parafina. De esta manera, esta muestra aseguramos que no pierda su humedad. Y aparte la podemos embolsar, ¿no?, con una bolsa plástica, con filler, entonces la idea es que la muestra no pierda humedad, no pierda agua. Lo llevamos al laboratorio, extraemos la muestra, agarramos una tara. Ay, no. Una tara puede ser de este tamaño o de este tamaño, dependiendo del tamaño máximo de nuestro material. ¿Ya? Si por ejemplo el material que obtuve yo en cantera, por ejemplo es un material fino, podríamos decir, o arenoso, ¿ya? Las partículas son muy pequeñas. En este caso, ¿qué nos dice la norma? Que vamos a utilizar solo unos 20 gramos, ¿no? Agarramos unos 20 gramos de este material y lo pesamos en una balanza de precisión. Y tiene que ser, dependiendo también, acá nos indica, ¿no? Acá dice que tiene que tener una variación de 0.1%. Entonces vamos a utilizar una balanza de precisión 0.01 gramos. Quiere decir que tiene una centésima de precisión respecto a un gramo. Entonces pesamos la muestra. Previamente vamos a pesar la tara, ¿no? Imagínense que la tara está limpia. Ya la tara, vamos a pesar la tara, tenemos 40 gramos. Vamos a colocar nuestra muestra, que se supone que es un mínimo de 20 gramos, con lo que deberíamos tener siquiera unos 60 gramos, ¿verdad? Y una vez teniendo esos 60 gramos, anotamos el peso en una hoja y la llevamos al horno.
Vamos a llevarlo al horno, lo colocamos durante 24 horas a una temperatura de 110 más o menos 1 grados y regresamos dentro de 24 horas, obtenemos la muestra seca y la volvemos a pesar. ¿Sí? Tenemos la muestra seca y la pesamos y obviamente va a pesar menos porque en teoría ha perdido toda la humedad que tenía inicialmente. La muestra seca vamos a tener su peso seco y ustedes saben que la fórmula para calcular el contenido de humedad simplemente es el peso seco entre el peso del agua entre el peso seco, ¿no es cierto? Y de esa manera ya tenemos nuestro contenido de humedad. Acá lo importante es ver esta tablita, ¿no? Ya lo revisé, está en la norma actualizada, es lo mismo. Aquí está, ¿no? Este, por ejemplo, es el manual de ensayos del MTC, ¿ya? Entonces es la última edición y acá estoy viendo que coinciden, ¿no? Los cuadros, porque a veces varía, ¿no? La norma se actualiza, entonces tenemos que estar revisando. Ya, bueno, este es el manual de ensayo de laboratorios. Nosotros nos basamos más en este porque la mayoría de obras que utilizan ensayos y traen acá al laboratorio siempre necesitan o sea, se basan, ¿no?, en esta norma que es peruana, ¿no?, del Ministerio de Transportes y Comunicación. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a utilizar estas cantidades mínimas que nos dice la tabla según el tamaño máximo de nuestro material. Si por ejemplo nuestro material es de 3 pulgadas, ¿no?, 75 milímetros, vamos a necesitar 5 kilos de muestra. ¿Ya? Entonces vamos a tener que agarrar una bandeja grande, 5 kilos y llevarlo al horno. Después de 24 horas pesarlo y obtener nuestro contenido. Pero en el caso de que sea nuestro material fino o arenoso, entonces necesitamos menos cantidad, ¿verdad? Y acaba desde los 20 gramos hasta los 5 kilos, dependiendo de tu tamaño máximo del agregado. Tu tamaño es de este borde, más o menos, necesitas 1 kilo, ¿no? Ya dependiendo va a ser de tu tamaño máximo. Eso sería todo de contenido de humedad. ¿Alguna duda? Una pregunta. Entonces, previo a hacer este ensayo, teníamos que ser tamizado para determinar esta máxima. No realmente. Tú puedes agarrar como bueno, se supone que vas al campo y mientras vas acumulando tu muestra, ya te fijas, pues, ¿no? Encuentras la piedra más grande, por decir. Este es el más grande que puedo encontrar, dices, ¿no? Y ya pues al ojo tú puedes decir que esto mide 1 pulgada o 1,5 pulgadas, ¿no? Y según esto obtienes tu muestra para cualquier ensayo que requieras. ¿Ya? Puedes tamizarlo, pero te va a tomar más tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, se supone que esto lo va a hacer un técnico, ¿no? En la teoría, en la obra, siempre va a haber un técnico. Y el técnico pues ya tiene la experiencia, ya tiene la expertise, entonces ya va a determinar cuál es el tamaño máximo. ¿Otra duda? Solamente el ensayo de contenido de humedad es para muestras finas, No. para todo. Claro, por eso acá te indica que puedes obtener una muestra hasta de 3 pulgadas de tamaño máximo. Entonces, para que sea representativa nuestra muestra, no tendríamos que hacer un cuarto, ¿no? Claro, pero en campo yo les estoy diciendo que ustedes cuando van a obtener tu muestra de cantera, por ejemplo, no vas a agarrar por la cantera que está superficialmente, ¿no? Siempre tienes que excavar de alguna manera y obtienes, esta es la muestra representativa. Y igual en una calicata, tu muestra representativa tiene que ser inalterada, o sea, virgen, ¿no? Como dice. Entonces tú no tienes que haber tenido contacto con esa muestra, apenas la has tallado, entonces obtienes tu muestra. Ahora, cuando traes una muestra de agregado, ahí sí puedes traerlo aquí y lo puedes cuartear, ¿no? Pero eso es cuando tienes cantidades grandes de muestra. Pero sí, el cuarteo es una buena opción. El problema es que al momento de cuartear también se pierde la humedad, ¿no? Entonces, una muestra representativa es de una masa homogénea, por así decirlo. Siempre en una cantera, así como les indicaba, no van a encontrar partículas grandes y partículas pequeñas. Entonces la idea es desbrozar toda la superficie que está seca incluso y agarrar la parte húmeda. Porque al momento de que tú vas a utilizar esa muestra de cantera en una obra, no vas a agarrar pues solo la parte seca, ¿no es cierto? Necesitas la parte húmeda porque esa es la mayor cantidad. Igual en una calicata, tú no vas a utilizar la parte superficial, ¿no?
quieres hacer un análisis de suelos en ese punto para una zapata o para una fundación, vas a excavar profundamente y ese profundo está húmedo. ¿Ya? ¿Otra duda? Pasamos al siguiente ensayo, ¿ok? Bueno, ustedes, creo que esta norma, es que yo no lo he visto, este manual del ingeniero Huaquisto, me imagino que está bien. Acá, por ejemplo, nos muestra un aparato para calcular la humedad in situ y al momento, ¿no? Este aparato se llama Speedy, consta de... A ver, les voy a traer un ratito. Aquí está, ¿no? Este es todo el equipo de Speedy. Cuando tú necesitas la humedad, estás en un lugar alejado, ¿no? No tienes un horno, no tienes el equipo de laboratorio, entonces puedes utilizar todo este equipamiento para calcular la humedad en ese mismo instante, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que tiene bastante margen de error. ¿Cuánto? Te va a dar una humedad, dependiendo del material, ¿no? Puedes tener hasta un 5% de error. Entonces no es muy confiable. Cuando tú estás en una etapa, por ejemplo, de inversión, estás haciendo tu expediente para recién lanzar el proyecto, puedes utilizar esto como un predimensionamiento, podríamos decirlo, ¿no? Es para sacar unos datos previos, pero que no son 100% confiables. Entonces, si tú vas a querer hacer un trabajo serio, siempre vas a llevar tu muestra al laboratorio, ¿ya? Pero esto te puede servir para tener una idea, ¿no? Una idea de qué tan húmedo está tu material en el lugar. Este equipo lo vamos a hacer, supongo, posteriormente, porque no he visto estudiantes que utilicen este equipo. Más o menos, ¿de qué consiste el ensayo de Speedy, ¿ya? Bueno, esta es una cápsula que tiene un manómetro que nos mide la presión, es como una olla de presión. ¿Ok? Entonces vamos a abrirlo. Entonces acá está vacío, ¿verdad? ¿En qué consiste este ensayo? Tenemos acá un reactivo que es el carburo de calcio, ¿no? ¿Lo conocen ustedes? Han hecho su experimento de volcán en la escuela, en el colegio. ¿Ya? Entonces utilizamos este carburo, lo colocamos en carbonato de calcio. Vamos a tomar unas medidas. Eso también está en la norma o en la ASTM, pero no es esta D2216, ¿ya? Es otra norma. Se toma la cantidad que nos indica la norma según el material. Colocamos el carburo dentro de nuestra cápsula y llenamos acá nuestro material que queremos ensayar, ¿no? Imaginen que este es mi material en campo que yo quiero saber la humedad. Lo coloco en este envase y cuido de que no entre en contacto con el carburo. Porque ustedes saben, el carburo reacciona con el agua, ¿verdad? Entonces vamos a colocar cuidadosamente, el carburo se supone que está acá en el fondo. Y bueno, de esta manera, ¿no? Ajusto bien. La idea es que no haya fuga de ningún tipo de aire o de gas. Y una vez que ya está asegurado, empiezo a entrar en contacto el material húmedo con el carburo y empiezo a sacudir, ¿no? Durante, creo que es 1 minuto o 2, no estoy seguro, está en la norma otra vez. Y empieza acá a subir la presión, ¿ya? Empieza a subir el manómetro y nos va a indicar acá la humedad. Ya tiene dos, ¿cómo les digo? Tiene dos escalas de medición. Ahí están los números grandes. En este caso es... Claro, esta ya sería la humedad, pues, ¿no? Entonces acá ya nos va a indicar la humedad, pero como les decía, no es confiable para una investigación seria, ¿no? Entonces, claro, acá también tenemos nuestra balanza portátil, que la vamos a poder llevar a campo, ¿no? Funciona obviamente a pilas. Más o menos esa es la idea de cómo pueden obtener la humedad en campo. Si ustedes están en un lugar alejado, entonces pueden llevar todo este equipamiento y pueden obtener su humedad. Y de lo contrario, ya pues llevan su muestra, la parafinan o la embolsan bien, cuidando de que no pierda humedad, la llevan a un laboratorio cercano, o ustedes, bueno, cuando estén haciendo su proyecto ya van a saber, ¿no? En qué laboratorio van a hacer sus ensayos y todo eso.
Entonces cuidan siempre de que su muestra esté aislada de la intemperie, ¿no? A ver, ¿qué más? Pues ese es el contenido de humedad. Acá tenemos los equipos y materiales, ¿no? Ya vieron, necesitamos tara, necesitamos la balanza, obviamente, necesitamos nuestro horno. En este caso tenemos un horno eléctrico de hasta 300 grados, pero la temperatura también nos indica la norma es 110 más o menos 5 grados, ¿ok? Por 24 horas. Normalmente nosotros dejamos nuestra marca 24 horas. Acá indica 12 a 18 horas, pero habría que contrastar esta información. Siempre tenemos que basarnos en la norma. No podemos confiar ciegamente en estos manuales porque este manual no creo que sea de estos años, ¿verdad? Seguramente fue de hace 10 años, un poco más. Entonces siempre tenemos que estar actualizados con la norma. Siguiente ensayo o alguna otra duda. Bueno, sí. Entonces, vamos a pasar el ensayo de gravedad específica. Página 29. Ya, tenemos gravedad específica, hay para el suelo, hay para los agregados que es nuestra arena fina, nuestra arena gruesa que utilizan en concreto, pero al que a nosotros nos interesa es el agregado específico, digo, la gravedad específica para suelos, ¿no? La norma es esta de acá, para suelos, ¿sí? La ASTM de 854, la actual creo que es la del 2014, entonces siempre, otra vez les repito, no hay que verificar que la norma que estamos utilizando sea la actual. Ustedes pueden entrar a la página de la ASTM y pueden ahí buscar esa norma. Y ahí les aparece de qué año es, ¿no? Tiene un símbolo verdecito cuando es la actual, así como acá, ¿no? Entonces acá dice activo. Y esta es la página oficial de la ASTM.org. Y siempre la van a encontrar en inglés. Ese es el detalle. Entonces, generalmente tienen un pago de $63 o de $57, pero en internet sí está la información. La idea es encontrar la norma actual, que dice 2014, y ustedes buscan con ese código, ¿no? _14, buscan en internet y en diferentes páginas les va a aparecer. Incluso lo pueden encontrar en español, ¿ya? Entonces, esta es la ASTM 854, ¿ya? Ensayo de gravedad específica, ¿en qué consiste? Un ratito voy a traer tara. Son taras. Ok, la gravedad específica, ya hablaron del concepto en clases. ¿Ya? Sí. En palabras simples es peso específico, ¿verdad? Sí. Pero, como dice, de los sólidos, ¿no? Nosotros queremos obtener la unidad de masa por volumen del sólido que tiene nuestro material. Acá, en teoría, todo esto es sólido, pero cuando está húmedo, está la humedad, hay vacíos, ¿no? Incluso hay partículas de aire encerradas dentro del material, ¿ya? Nosotros queremos obtener esa, entre comillas, gravedad específica, el peso específico o la densidad también lo podemos hacer. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Se acuerdan ustedes del principio de Arquímedes? Sí. ¿Ya? Empuje, ¿verdad? Empuje es fuerza por la digo, el volumen por la densidad del volumen desplazado, ¿no? En este caso nuestro volumen desplazado va a ser el agua, ¿ya? Una manera sencilla de calcular el peso específico de un sólido, supongo que lo vamos a hacer después, es a través de una probeta, ¿ok? Entonces acá tenemos una probeta graduada de hasta medio litro. ¿Qué podemos hacer nosotros? Imagínense que esta es una piedra. Esta es una piedra, ¿ok? Queremos obtener el volumen de esta piedra. Sí puedo llenar acá agua hasta 300 mililitros, ¿ok? Exacto. Introduzco la piedra y se va a elevar, ¿no? Y todo eso que se ha elevado va a ser el volumen de la piedra, ¿ya? Pero no vamos a estar 100% seguros de eso. ¿Por qué? Porque la piedra puede tener su rugosidad, puede tener su humedad, como dice su compañero,
puede tener espacios vacíos atrapados, ¿ya? Nosotros no lo podemos ver porque necesitaríamos un microscopio o algún instrumento más sofisticado, ¿no? Entonces siempre vamos a dudar nosotros de nuestro material. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para calcular el volumen real de esta piedra? Yo la puedo lavar, acá está sucia, la puedo llevar al horno, la puedo secar. Entonces en el horno yo ya me aseguro de que esté completamente seco, que no haya vacíos, ¿no? Y la introduzco, y no solo eso, al introducir yo la piedra en esta probeta, puede obtener, acá bien que tiene una concavidad, puede atrapar aires en esa parte, ¿no? Puede atrapar aires, imagínense que se sumerja al fondo de esta manera, y tiene aires abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo sacudir la probeta y puedo ver que salgan esas burbujitas, ¿no? Otra cosa que puedo hacer es agarrar una bomba de vacíos, que es básicamente una compresora, adecuarme a esta sección y absorber todos los vacíos, ¿ya? Empieza a salir las burbujitas y me aseguro de que ya no haya más vacíos, ¿no? De esa manera yo puedo obtener el volumen de esta piedra, ¿ya? Entonces, esto es una piedra, es muy sencillo, pero ¿qué hacemos en el caso de un suelo? Si nosotros tenemos un suelo y queremos tener ese parámetro, ¿no?, del peso específico, podemos parafinarlo también otra vez. Esta técnica es muy importante. Podemos tallar nuestra muestra, tiene que ser inalterada porque si es que la dejo en la intemperie va a perder su humedad y por lo tanto va a perder peso. Entonces esta muestra acá adentro está húmeda, ¿ya? La parafino, con esta parafina me aseguro de que no entre más humedad y que no salga más humedad. Yo conozco el peso específico de la parafina. Está en las especificaciones de donde yo voy a comprar. O puedo hacer el ensayo de la parafina, puedo meterla a un molde, puedo pesarla y puedo obtener su volumen. ¿Okay? Entonces, con ayuda de esta parafina, en una probeta más grande o en un balde, no sé, en algún recipiente que tenga la medida, yo puedo introducir el material con la parafina y puedo ver también otra vez el desplazamiento del agua, ¿no? Entonces ahí puedo obtener cuánto volumen se ha desplazado y ese volumen va a representar el volumen de la parafina más el volumen del suelo. Conozco el volumen de la parafina, conozco el peso específico y el volumen de la parafina. Y también conozco el peso específico del agua. El peso específico del agua varía según la temperatura, eso tengan en cuenta. Hay una calibración que tiene acá su manual. ¿En qué página me dijiste? 29. Ya esta es la página 31, creo. Sí. Aquí hay una curva de calibración del agua. El agua varía su volumen según la temperatura. Eso lo saben, ¿verdad? El agua cuando está en estado sólido pesa menos de cuando está en estado líquido. Y cuando está en estado gaseoso, pues casi no pesa, ¿verdad? Entonces, el agua va a variar según la temperatura en la que se encuentra, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta eso. Y entonces, con este método de parafina, nosotros podemos obtener el volumen de esta muestra. Y como tenemos el peso, porque obviamente lo podemos pesar, ya podemos calcular su peso específico, húmedo en este caso, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros podemos obtener el peso específico de un sólido, pero cuando queremos nosotros la gravedad específica, es más específico del mismo sólido, que son las partículas que más pesan, ¿no? Porque acá podemos tener arenas, podemos tener arcillas, podemos tener limos. Entonces, nosotros nos interesa la gravedad específica, por eso se llama específica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? No vamos a utilizar esta probeta. Lo que vamos a utilizar son estos pignómetros, que también le dicen comúnmente piolas. Tenemos acá de capacidad de 500 mililitros y de 250. ¿Ya? 250 mililitros. Entonces, ¿qué nos dice esta norma de acá? La de 854, que vamos a obtener otra vez nuestra muestra inalterada. Hay dos métodos, ¿ya? El método A y el método B. El método A
de la fibra. El método A es cuando agarramos nuestro suelo, apenas lo obtenemos de campo, se supone que la hemos traído al laboratorio de manera inalterada y la introducimos en nuestra piola, ¿ya? Antes la vamos a pesar. Vamos a pesar nuestra tara, vamos a agregar nuestro agregado a la tara y vamos a obtener el peso de nuestro material. Otra vez, en la norma te indica cuál es la cantidad que necesitas, ¿ya? En este caso, a ver. No hay de ensayos de verdad. Del Ministerio. Página 80. Empieza. Esta es esta tablita que vamos a utilizar para nuestra gravedad específica. Acá nos indica, según el tipo de suelo, vamos a necesitar una cantidad de muestra. Si acá, por ejemplo, tenemos un suelo arenoso o gravoso, entonces vamos a utilizar por lo menos 100 gramos. ¿Cuándo vamos a utilizar un pignómetro de 500 mililitros? El grande, ¿verdad? Si vamos a utilizar un pignómetro pequeño, entonces necesitamos siquiera 60 gramos. Acá dice más o menos 10, puede ser 70 gramos o 50 gramos. Ahora, si nuestro suelo es muy fino, un limo o una arcilla, entonces solo vamos a utilizar 35 más o menos 5 gramos. Si vamos a utilizar este pignómetro de 250. Pero si es el grande, vamos a utilizar de 50 a 60 gramos, ¿no? O de 40 a 60 gramos. Entonces acá también te indica la cantidad de material que necesitas para ensayar. ¿Ya? Bueno, en este caso vamos a utilizar, por decir, la piola de 500 mililitros. Pues, ¿qué hacemos nosotros en el método A? Agarramos nuestra muestra, la introducimos a la piola, es muestra húmeda. La introducimos a la piola. Esta es nuestra muestra. Luego, la piola complementamos con agua. Esta es la muestra y acá tenemos agua. Y acá hay una marca, ¿no? Esta marca te indica que ese es el nivel para los 500 mililitros. ¿Ya? Entonces agregamos agua hasta este nivel y empezamos a extraer los vacíos. ¿Qué técnicas tenemos para extraer los vacíos? Una es la manera manual más mecánica. Consiste más o menos en agitar de esta manera, a 45 grados, ¿ya? Extraemos todos los vacíos, ustedes van a ver que poco a poco van a salir las burbujitas, los vacíos. Y otra vez compensamos, este nivel va a bajar, porque están saliendo los vacíos. Completamos con ese mismo agua. Y vamos a llegar hasta este nivel, ¿ya? Una vez que ya observemos que no haya más vacíos que estén saliendo, entonces la pesamos. Vamos a pesar todo esto en una balanza y vamos a anotar ese dato, ¿ya? Ese va a ser uno de los datos que vamos a utilizar. El dato anterior va a ser el peso de esa muestra, ¿ya? Ese va a ser el segundo dato y el tercer dato va a ser cuando, una vez pesado esta muestra, agarremos una tara, vaciamos todo el contenido, asegurándonos de que todas las partículas sólidas salgan y llevamos toda esa muestra al horno. Entonces podemos ayudarnos escurriendo un poco el agua, ¿no? Cuidando de que no escapen las partículas sólidas y llevamos todo eso al horno, lo dejamos secando por 24 horas y al día siguiente pesamos, ¿no? Va a ser nuestro tercer dato. Con esos tres datos se pueden obtener el peso específico, digo, la gravedad específica del sólido de fórmula, ¿no? Ajá, perfecto. Entonces, eso sería el método A, ¿sí? El método B es casi lo mismo, pero esta muestra húmeda, lo que vamos a hacer previamente al ensayo es secarla en el horno. Se va a convertir en una muestra seca. Y la muestra seca recién la vamos a vaciar en la piola. La piola vamos a complementar con agua y la vamos a pesar también. Se pesa en una balanza y se pesa. Entonces, es casi lo mismo, estamos cambiando el orden de algunos procedimientos,
Pero yo veo que es más confiable en anestesia porque ya no tienes que llevar al horno y cuidar de que no se escapen las partículas al momento de escurrir el agua, porque no siempre seca al 100% en el horno, ¿ya? Entonces, una vez secada nuestra muestra, ya estamos seguros de que está seco, la pesamos junto con la piola y nada más. De esa manera podríamos obtener nuestro volumen de esta muestra húmeda, ¿no? Entonces, en el caso sería una muestra seca. Al final, acá cuando vamos a secarlo, se supone que vas a tener, cuando lo vas a secar, vas a tener tu muestra seca. Cuando has vaciado todo este contenido en una tara, y lo has llevado al horno, vas a obtener el peso de la muestra seca, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, al final vamos a tener este peso. Pero nosotros, este paso lo podemos trasladar al inicio. Podemos secarlo previamente, luego llevarlo a la piola y trazarlo. Ahí también vamos a tener nuestros 3 datos, ¿ya? Entonces, ambos te van a requerir 2 días de tiempo, ¿ya? Porque para secar esta muestra al inicio, tú vas a tener que hacerlo un día, y al día siguiente recién vienes a hacer lo de la piola, ¿ya? Más o menos eso sería gravedad específica. ¿Tienen dudas? Está en su manual. Sí, en la última, 35, página 35. Pero acá sí utilizo la muestra seco al horno, en ambas. Claro, pero es el método de no es que ese método, digo este dato, por ambos métodos va a ser lo mismo. claro, Solo que la obtención de los datos va a ser en otra cronología, ¿no? No se preocupen, esta fórmula ya lo podemos hacer de mañana o pasado mañana cuando venga. ¿Otra duda? O sea, respecto al procedimiento sobre todo. La obtención de datos ya es más sistemático. En la práctica serían las dudas. Una recomendación para todos, léanse sus turnos, ¿ya? Una lectura antes de venir al CNC. Entren a la AST. Ya existen las normas. Esta les va a indicar el 2014. La activa es la del 2019. Búsquense con estos nombres en Google, ya sea en inglés o traducido, y vean el procedimiento. Y también, ¿no? Ustedes mismos contrasten con su manual de laboratorio, vean si está bien lo que indica el manual, o de repente hay algunas cosas que han cambiado, ¿no? Porque esto les va a servir para su vida profesional cuando ya tengan, ya estén en obra y necesiten hacer estos ensayos. Sí, esta muestra lo han hecho, lo han dado de esa forma y encima lo han puesto tipo como la vela, lo han forrado así, encapsulado. Su compañero me pregunta, es muy interesante esa pregunta. Para afinar una muestra en campo, lo que tú puedes hacer es agarras una muestra, puedes tallarla, la idea es que tenga lo menos posible de rugosidad, ¿ya? Una vez que tienes tu muestra, agarras vas a llevar, ¿no?, tu cocina, una bandeja, vas a llevar acá tu parafina y vas a introducir por partes. Esperas hasta que seque, otra cara, ¿sí? De esa manera. Entonces vas cerrándose todos los espacios. De esa manera se parafina. También lo vamos a hacer este ensayo seguramente posterior. ¿Otra duda? Creo que eso sería todo. A las... Imagínate que es 20 grados, ¿no? Entonces vas a necesitar el volumen del agua a 20 grados. Y eso no es lo mismo para todos los lugares, depende mucho de la presión atmosférica. Nosotros estamos acá en Puno y para calibrar nuestro pignómetro vamos a hacer esa curva que está en su... Permítame. En su manual, ¿no? Hay una curva, ¿vieron? Sí, está. Ahí vamos a hacer. Perdí, ¿qué página está? Guarda. Ya, esta curva. Ya Ahí te está prometo. la temperatura versus el peso del pignómetro. Entonces, cuando tú vayas a hacer tu ensayo,
estás practicando tu ensayo y resulta que está a 20 grados, entonces llevas tu punto a la curva y vas a determinar tu peso del agua, esa temperatura. ¿Ya? Es prácticamente la densidad del agua, la temperatura. Como les dije, varía, ¿no? Según la temperatura. Entonces, para eso, esto es lo que nos va a tomar tiempo. Porque vamos a tener que pesar, calentarla con una estufa, pesarla, y eso te toma alrededor de 2 horas más o menos. O sea, todo el procedimiento de grave especie. Y aparte tienes que volver al día siguiente para pesarlo. Ya sea que ustedes escojan el método A o el método B, igual les toma 2 días. No, no tiene. Claro, pero el lunes pueden regresar y... Y va a estar con lo Claro, mismo. la humedad no va a variar. Ay. Ya. ¿Otra duda? ¿No hay verdad?